Esta semana empezamos hablando hace un ratito, empezaron a circular versiones muy fuertes de un potencial desdoblamiento, de una idea de devaluación. Incluso algunos dijeron que esa nota que salió en Clarín surgió del entorno del ministro de Economía. Bueno, a ver, aclaranos. El ministro de Economía lo negó, claro. Lo negó, se enojó mucho, hubo algunas discusiones internas al gobierno porque en realidad pareciera ser, o por lo menos desde el entorno del ministro de Economía dicen que fue del entorno del presidente que salió. ¿Qué tema con los la versión, con lo cual hubo ahí algún roce, algún choque inclusive entre Alberto Fernández y Sergio Massa en torno a ese tema. Lo que sí es claro, Rulo, es que hay otra vez tensión cambiaria. Hay otra vez y va a haber tensión cambiaria. Va a ser un año complicado. Ya el tema de la sequía le agrega una complicación adicional y no menor al tema de la disponibilidad de divisas, y seguramente va a ser un tema que va a ocupar el año. Sabemos que con lo que se conversó con el Fondo Monetario Internacional hasta ahora, con respecto a las metas y el plan, es únicamente aflojar un poquito el tema de los requerimientos de reservas, pero ¿alcanza? Nada más. O sea que no hay, ya podemos decir que no alcanza, que eso va a ser insuficiente, que Argentina va a tener problemas para la disponibilidad de reservas para todo tipo de necesidades. Entonces lo que está en discusión ahí es un poco si tiene que poner algún tipo de restricciones, cuáles serían estas restricciones, lo que tradicionalmente y a veces malintencionadamente se le dice el cepo cambiario, pero este tipo de medidas de administración de las divisas del Banco Central indudablemente está presentando como una necesidad imperiosa en un año donde va a haber escasez. De hecho, ayer se presentó con mucho bombo, platillos, lucecitas y demás el tema de que el ministro de Economía había conseguido en las últimas gestiones habilitar recursos de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, del BID y no sé cuántas instituciones más, como que estaban garantizadas, hasta una ampliación del swap de China, como para decir, miren, tenemos todo este espectro de posibilidades de ampliar reservas por todos estos préstamos de organismos multilaterales o en acuerdos binacionales. Pero aún así pareciera que todo esto es insuficiente. Es uno de los temas de discusión. El otro, claramente, por lo sucedido en las últimas horas, en la intervención por 180 días del sur, con lo cual también ahí hay un cambio fuerte en el panorama con respecto a servicios públicos, que por ahora lo único que tenemos es que hay una instrucción al interventor Jorge Ferraresi de poner un ojo particularmente todas las inversiones que tienen que ver con mantenimiento, que claramente a esta altura podemos decir que Edesur no hizo. Pero un poco, digamos, este es el contexto. Ahora vamos a conversar un poquito. Valentina Eva Amado, les tiro la pregunta para quien la agarre. Un poco Rulo decía, ¿quién paga la sequía, no? ¿Quién paga el costo de la sequía? Es lo que se está discutiendo de ahora en más. Déjame presentar dar un poquito más, un par de referencias más de Eva Sacco, a quien no la conozca, además de ser investigadora del Centro CEPA. Le sobran herramientas que nosotros no tenemos, porque tiene títulos en matemática, ¿no? en otro tipo también licenciada en economía. Yo tengo esto agendado, a ver si está bien. Yo no tengo acá. Licenciada en economía, profesora de matemática, magíster en econometría, magíster en desarrollo económico, integrante del Centro CEPA. ¿Está bien? Sí. Qué manera de estudiar, ¿no? Qué manera de estudiar, claro. Docente de mis queridas universidades de Avellaneda. Yo les diría que lo más importante es que es una economista comprometida. Ahí aporta Amado. ¿Cómo decís, Amado? Que para mí lo más importante es que es una economista comprometida, una persona que cuando habla sabe muy bien lo que está diciendo y tiene una visión desde lo nacional y desde lo popular. Entonces, porque las mismas herramientas en manos de otro, estoy pensando en Sturzenegger, por ejemplo, son catastróficas. Para mí lo más importante de Eva es desde dónde, desde quién es y desde cómo lo hace, y bueno, por supuesto, tiene todo eso que cada vez que uno la escucha se queda maravillado, ¿no? Bueno, gracias, Amado. Mirá qué centro que te tiró. Sí, ya te doy el pie, Eva. Así ahora sí. Decía algo ahora sí. con respecto a todo esto. ¿Quién paga el costo de la sequía?
Bueno, esperemos que no lo paguen los trabajadores como vienen pagándola. En realidad, mira, a lo que uno le preocupa es que durante todo el 2021-2022, en realidad tuvimos un superávit comercial enorme, ¿sí? Y entonces no es quién pagó el costo ese, sino que es al revés. ¿Quién se lo llevó? ¿Quién se la llevó? Se la llevó, digamos, ciertos sectores. Tuvimos una distribución del ingreso regresivo, caían los salarios de todos los trabajadores, en promedio, ¿no? Siempre hay casos y casos. ¿Y qué va a pasar en una situación donde después de un 2021, en 2022 de caída en los ingresos reales, ahora sí viene la época de las vacas flacas, ¿no? Pero para los trabajadores venían las vacas flacas hace tiempo. Claro. O sea, si perdemos cuando va bien, ¿qué va a pasar cuando va mal? ¿Qué va a pasar cuando va mal, sí? Y la verdad, yo estuve pensando mucho, Rulo, no sé, vos qué opinas también, respecto a esto de si va a haber o no va a haber un desdoblamiento cambiario, porque lo que se ve en la economía es un parate muy grande, desde todo el verano, ¿no? Desde diciembre en adelante, se ve un parate muy, muy grande, ¿sí? Y frente a ese parate que siempre, digamos, en una economía muy inflacionaria, ¿sí? Casi 7% nuevamente de inflación en el mes de marzo, con salarios viejos, restricciones... 7% en marzo ahora. Perdón, en febrero, 6,6%, sí. Pero alimentos... no, pensé que ya tenías la proyección de que este mes tampoco va... La proyección es más o menos un igual. 6%, más o menos igual. No está muy me engañó el subconsciente. Tampoco es optimista, lamentablemente, claro. No es optimista, no. Pero bueno, es una economía, es claro que va a pasar que tenemos un parate con salarios viejos y precios nuevos, pero se vino como la tormenta perfecta. Tenemos crisis internacional, no sabemos a dónde va a terminar, pero todos los días hay como una noticia peor de esta crisis, de cómo se viene desarrollando. Acá localmente tenemos la sequía, tenemos el acuerdo con el fondo que nos está complicando y tenemos una inercia inflacionaria muy difícil. La realidad es que uno se tiene que preguntar cuál va a ser el mal menor, y no sé, la verdad, un desdoblamiento cambiario. Tenemos la economía muy frenada, no solamente por salarios viejos y precios nuevos, sino también porque hay muchos sectores que están frenados porque no están pudiendo importar. Claro. ¿Sí? Porque la realidad es que permitiría importar. Y vos tenés en la economía que tenés o ajustás por precio o ajustás por cantidades. Hoy en día se está ajustando básicamente por cantidades, o sea, vos importás, vos no, y cada vez menos pueden importar, ¿sí? O sea, el tipo de cambio oficial es cada vez más anecdótico, ¿sí? Pero hay muchas dificultades para importar igualmente, ¿sí? Entonces, si vos decís, bueno, desdoblo, y al menos alguien que puede importar algo y que la economía empiece a moverse algo, ¿sí? Lo que pasa es que eso también va a impactar en la inflación, hay que ver cómo se administra, es complicado, pero la realidad es que la solución, hoy por hoy, en un contexto de una tormenta tan perfecta, tan difícil, no hay una salida buena y hay que buscar el mal menor. Tal vez un desdoblamiento cambiario no es algo tan malo. También hay una cosa que nos enseñan en economía, que esas medidas cuando se toman no se avisan. Claro. O sea, no hay que avisarlo. Cosa que ya no ocurrió, porque ya estamos todos medio esperando. Bueno, pero está bien, lo que se espera también del ministro es que lo niegue hasta que suceda, ¿no? Claro. Valentina o Amado, les pregunto a los dos, un desdoblamiento cambiario implica, si no me equivoco, que alguien que hoy consigue dólares a 200 para importar algo tenga que ir a buscarlo a 400, sí. Lo que quiere decir que en la práctica va a impactar en precios. Sí. 400 siendo optimista, ¿no? ¿Eso en precios va a impactar o no? Sí, me parece también interesante, bueno, ver cómo llegamos hasta acá, ¿no? Por qué hoy en día se están discutiendo estas medidas, porque hay una regulación más profunda sobre las cantidades que pueden importar determinadas empresas, y básicamente fue porque durante los primeros 2 años de la gestión de Alberto Fernández hubo una liberalización, una flexibilización en lo que fue la política de las importaciones, ¿no? Donde, bueno, se le dio un acceso a un dólar barato a aquellos que querían importar
dólar, crecieron de una forma muy grande las importaciones. Después tenemos el efecto de la guerra, el efecto de la energía, pero bueno, ahí hubo un crecimiento muy grande donde de alguna forma rompió ese patrón donde vos tenés que tener las importaciones a un nivel similar de cómo se está moviendo tu economía, de cómo va creciendo el PBI, donde acá se llegó hasta triplicar el nivel de importaciones por cómo se venía dando el crecimiento económico. Entonces, bueno, hoy llegamos a esta situación donde vos necesitas controlar ese nivel de importaciones frente a una historia reciente donde hubo una apertura muy grande, ¿no? Y esas son las consecuencias de tener que aplicar medidas más fuertes, ¿no? Digo, controlar las importaciones, que haya desdoblamiento para ciertos sectores, pero bueno, también es importante ver cómo llegamos hasta acá. Amado, ¿hay forma de que esto no termine siendo para que paguen siempre los mismos? Por supuesto que hay forma. Por supuesto que hay forma. Escuchaba con mucha atención y me parece bueno que hay un poco una idea compartida de cómo llegamos hasta acá, con matices, por supuesto, pero hay una idea compartida. Me parece que Rulo agrega esta cuestión del año electoral, en la cual hay que acordarse, aún en los años más robustos, estoy pensando por ejemplo en el 2011, hubo ataques especulativos donde se perdieron reservas. Entonces, cuando no tenés un sistema, a mí no me gusta decir una macroeconomía ordenada porque eso es una chantada del neoliberalismo, pero cuando no tenés un sistema donde el sector público está preparado para resistir una cuestión que era obvio que iba a venir, se hace mucho más difícil, ¿no? Y me parece que un poco eso es lo que escuchábamos recién. Yo agregaría algo, no quiero ser la síntesis, pero de lo que escuchaba y de lo que pienso, nuestro gobierno no pudo, no supo, no quiso cambiar el esquema económico que implementó Macri, ¿no? Y yo sé que esto en algunos lados va a sonar mal, pero la verdad es que cuando uno mira lo que se hizo con el Festival de Importaciones, con la pérdida del superávit más grande tal vez de la historia argentina acumulado en 3 años, podemos decir si fueron 20.000 o 30.000 millones de dólares de superávit comercial, de dólares que se los llevaron sin que esté claro cómo funcionó eso. Al mismo tiempo vos consolidaste el tema de deuda que dejó Macri, porque el formato, más allá de los que pensamos que estuvo pésimo el acuerdo con el fondo, el formato institucional que se le dio, que fue pasarlo por el Congreso por primera vez, me parece que no solo le limpió la cara a los crímenes de Macri, sino que le dio un estatus institucional que bueno, va a ser muy difícil revertir. Y bueno, y con toda esta ensalada espantosa llegamos hasta acá. Sí, hay un aspecto más que queda ahí, pendiente en la discusión, y seguramente si se va a buscar algún tipo de desdoblamiento, también está abierta la discusión de qué tipo de desdoblamiento, ¿no? Decías. Bueno, por eso, te quería agregar como panorama el tema del salario real, ¿no? O sea que sí. el esquema económico a trazo grueso que dejó Macri se profundizó, o al menos continuó. Y estamos escuchando muy mal, Amado, se nos corta. A ver si podemos recuperar. Te agrego mientras tanto, Rulo, fíjate, un dato del informe de cifra que ayer discutió la CTA, que, bueno, a propósito de que hoy se discute el nuevo salario mínimo vital y móvil, muestra que el salario mínimo está 33 puntos abajo, el mínimo vital y móvil, de 2015, y 15 puntos abajo de 2019. Sí. ¿No? Hay un tema de ajuste en los ingresos que, bueno, ha sido sostenido. A mí puedo agregar algo, sí, más, un poco más análisis de mediano y a largo plazo, ¿sí? La cuestión esta que está pasando en Estados Unidos no es menor, está hablando de que la economía internacional está crujiendo y fuerte. Y que la cuestión esta es lo del banco, lo del Silicon Valley. Todos los bancos que están fundiéndose y que están armando el rescate bancario más grande de siempre el próximo rescate es más grande. Es más grande que 2008, digamos. Claro. Y la realidad es que estamos llegando a un punto en el cual el dólar está perdiendo, o sea,
a ver, esto dicen es una cuestión de regulación, yo en eso difiero un poco, ¿sí? O sea, siempre cuando pasan estas cosas dicen, es una cuestión de regulación y es un cisne negro. No, esto obviamente, sí, algo de regulación siempre hay, pero no es un cisne negro, es algo que se viene viendo hace tiempo, que es el dólar perdiendo esa hegemonía como patrón internacional, ¿no? Eso para Argentina es bueno porque estamos endeudados en dólares, si el dólar pierde valor como moneda de referencia, y se les va a complicar este tema de aumentar las tasas, ¿sí? O sea, yo creo que van a tener que aflojar con esta idea de, o sea, lo que desarrolló esta crisis fue las tasas de interés. Por otro lado, el precio de los commodities, que todas las proyecciones dicen que el año que viene va a ser un año muy bueno, probablemente ya para fin de este año empieza a ser un año muy bueno. El tema es cómo hacemos para pasar este año, ¿sí? Sin que lo que venga el año que viene sea algo que venga a profundizar esto que ya pasó, que es una distribución del ingreso mucho más regresiva y que todos esos dólares y toda esa guita se la lleven los mismos sectores. Ahora, ¿sí? Eva, a mí me parece clave, no solamente por una cuestión, sí. Déjame terminar esa idea, no solamente por una cuestión macroeconómica, sino también por una cuestión política, cuidar el salario real, ¿sí? Y que si hay que tomar medidas, se tomen las medidas ahora. ¿Para qué? Para que se pueda llegar a unas elecciones, aunque sea, ya no te estoy diciendo con el Frente de Todos o con lo que sea, con el peronismo, con alguna mirada más progresiva y más justicialista de la economía y de cómo tiene que ser la relación, sino aunque sea con una paridad de fuerzas en la legislatura un poco menos volcada hacia la derecha, ¿sí? Me parece que es clave y que es muy importante que políticamente se cuide el salario real. ¿Por qué? Porque si no, la verdad es que las elecciones a fin de año van a ser muy terribles, digamos, en contra de los trabajadores, y la verdad es que el año que viene, cuando sea un año donde la situación económica sea mucho más favorable para Argentina, y los próximos años, vamos a nuevamente tener una distribución regresiva del ingreso, y esos dólares y esa guita que va a entrar se la van a llevar siempre los mismos. Sí. Esto que está diciendo Eva es a donde yo apuntaba. Acá hay una cuestión sistémica, esa cuando dice no hay cisnes negros, es muy cierto. Lo que pasa en el sistema financiero una y otra vez, podíamos ver la última gran crisis, la de 2008-2009, conocida como Lehman Brothers, pero ahora se repite una cuestión de una envergadura que veremos hasta dónde llega. Yo cuando lo escuché al presidente de Estados Unidos hablar de esto, dije, mamita, lo que se viene atrás, porque si este dice que no va a pasar nada y que van a poner todo para que no suceda, va a ser algo grave. Y bueno, un poco lo estamos viendo. Y lo otro que dice Eva, que es a donde yo quería apuntar, que hay que ver cuestiones estructurales. Acá lo de la tasa de interés es el otro gran legado que dejó Macri y que no se cambió. Por eso estaba diciendo lo de la deuda en pesos. Con estas tasas de interés no puede haber economía real que funcione y no puede haber una mejora del salario. No puede haber, no es que, lo están administrando mal. No, ahí hay una cuestión sistémica que hay que encarar de fondo, porque si no, no van a cambiar los resultados. Entonces, tu pregunta era, ¿hay solución? Y sí, claro que hay solución. La solución es empezar a apuntar para otro lado, la necesidad de hacer un programa completo de shock distributivo, donde el centro de la economía sea el salario y el mercado interno, y no las exportaciones, porque ya vimos que cuando con las exportaciones no fue bien, como los últimos años, no fue mal con los salarios. Entonces no es que haya una correlación directa, pero la verdad es que lo que sí es directo, que el modelo agroexportador destruye el salario real. Ese es un dato histórico de la Argentina, y no me quiero meter en econometría porque está Eva, pero me parece que ahí está la clave: armar un programa de shock distributivo que permita que la variable que lidere el funcionamiento de la economía argentina sea el salario. Y en este sentido, me parece que el paso de tomar nota de lo que pasa con Edesur y que el gobierno finalmente haya decidido intervenir no es menor. Y en el mismo sentido también poner una alerta: ojo con que a alguien se le ocurre expropiar. Acá lo que hay que hacer es caducar la concesión, porque si expropias te quedás con las deudas de Edesur.
Y ese es un problema de Sur, ¿no? Del sistema eléctrico argentino. Lo que hay que hacer es caducarle la concesión y que, bueno, los activos que también los hizo la inversión pública argentina sean administrados por el gobierno. Me parece que es un gran paso. Acá me parece que hay dos cuestiones muy claves que me gustaría destacar de algo que dijo Amado y agregar algo más, ¿sí? Y me parece también que tiene que ser un poco, es un momento de que hay que hacer un poco de autocrítica también a la heterodoxia económica, si querés. Amado habló sobre el tema de la tasa de interés alta, ¿sí? Acá hay dos problemas. Nosotros hemos sido bastante cooptados en nuestra ciencia económica, tanto, bueno, los economistas mainstream, pero también los economistas que tenemos una tendencia más heterodoxa, estructuralista, lo que quieras, de que la tasa de interés tiene que ser alta y la forma de controlar la inflación es poniendo tasas de interés altas y empieza... Bueno, eso yo creo que es la madre bastante del borrego, ¿sí? Sí, señora. O sea, la tasa de interés alta pueden pasarte dos cosas. En una economía, digamos, como Estados Unidos, como Europa, las tasas de interés altas lo que generan son crisis. ¿Por qué? Porque tenés empresas que están muy apalancadas, o sea que tienen niveles de deuda muy grandes, hogares que tienen niveles de deuda muy grandes, y la economía está mucho más financializada. En Estados Unidos han tratado de matar la inflación y lo que mataron, o lo que están poniendo en riesgo, es su sector más pujante, como Silicon Valley, o sea, el sector que es el que mantiene a Estados Unidos como el hegemónico por el momento, ¿sí? Y en economías como la Argentina, las tasas de interés altas no solo no hacen que la inflación baje, sino que generan corridas bancarias, generan inestabilidad financiera constante, ¿sí? Le dan demasiado poder al sector financiero y además la tasa de interés, hay algo que, o sea, por ahí me pongo muy técnica, pero me parece que es importante que en algún momento y en un lugar como este, que todo el mundo lo escucha, lo digamos. La tasa de interés lo que hace es proyectar el pasado hacia el futuro. Entonces, si yo tengo una tasa del 5, una inflación del 5 y te pongo una tasa del 6, lo que voy a hacer es simplemente proyectar una inflación mayor hacia el futuro. A ver si entiendo, en vez de parar la inflación, la estás sosteniendo en el tiempo. La estoy sosteniendo en el tiempo. Es un mecanismo de transmisión. Es un mecanismo de transición. Entonces acá tenemos que cortar eso. Y por otro lado, otra cuestión es entender que los problemas financieros son problemas nominales. No son problemas reales, de la economía real. O sea, acá tenemos un problema de que los precios relativos están todos absolutamente desordenados en nuestra economía, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los salarios están muy bajos, que la tasa de interés está demasiado alta, que hay precios que no tienen ningún tipo de relación con sus costos de producción, que no se estabilizan. Puede pasar en movimiento permanente y puede pasar y que menos poder tiene para en esa disputa, como uno que va tipo de cambio volátil, claro. Pero el que menos poder tiene para establecer su precio, que es el salario, va a perder lógicamente. Pues durante un tiempo podés tener precios relativos más tirados hacia un lugar, más tirados hacia otro, porque financieramente la vayas manejando. Acá le hemos dado demasiado poder a los financistas, todos. Claro. Sí, creo que hay que hacer una culpa, porque este gobierno le ha dado mucho poder a las finanzas y a que las decisiones se tomen en el margen, en subo un poquito la tasa, en emito un bono más, en hago esto, en le doy tal, y nunca se fue a lo estructural. Argentina podría haber solucionado con este superávit comercial mucho de lo estructural, y Argentina tiene, para colmo, en los próximos años un horizonte de poder solucionar problemas estructurales, pero no solucionamos problemas que tienen que ver como la falta de infraestructura, que tienen que ver con que tenemos el 30% de la población concentrada en el 1% del territorio, problemas estructurales que tienen que ver con una matriz productiva que no está completamente desarrollada. Bueno, cosas que los economistas venimos hablando hace 60, 70 años y sabemos que las tenemos que resolver. Y una oferta altamente concentrada. Además, una oferta altamente concentrada y no las resolvemos. Al contrario, cuando ponemos parches, porque las finanzas lo que pueden hacer es poner parches, ¿sí? Y acá hemos tenido ministros de economía que siguen siendo ministros financieros, ¿sí? Y no hay
una preeminencia de la economía real, y sin economía real Argentina no va a salir adelante, ningún país puede salir Cuando adelante. Cuando decís economía real, ¿qué estás diciendo? Estoy hablando de las máquinas, estoy hablando de los laburantes, estoy hablando de los fierros, ¿sí? De producción y empleo. Esto se soluciona... ¿Dónde pone el eje? ¿En la producción y empleo o claro. en el esquema financiero? A ver cómo resuelve el tema. Si uno evalúa... Bueno. Díganme ustedes qué saben, pero uno mira los números del gobierno de Alberto Fernández y quizás los mejores números que tiene para mostrar son los de empleo. ¿O no? Sí, pero ¿de qué calidad es ese empleo que se genera, no? Ahí está la otra. Yo voy a decir algo, altamente, porque yo a veces estoy más allá del bien y del mal, como no, perdón. No, yo no soy funcionario, no tengo que defender absolutamente nada, pero escucho que dicen se crea empleo y todo lo que quieras. Mira, la verdad es que es tan barato el empleo que contratan todo lo que quieran. Claro, se crea poco para lo barato que es, decís vos. Claro, o sea, es muy barato el empleo. Hoy por hoy tenemos un costo salarial, porque la empresa lo ve como costo, por $150 te contrataste un trabajador, un obrero más o menos calificado. Entonces, la contracara de eso es ¿qué hace con $150 con $200 un trabajador? Bueno, ahí tenés una economía organizada alrededor de las exportaciones y las finanzas y no del trabajo. Me parece que el otro tema que hay que traer en este conversatorio, Rulo, es la cuestión de la política internacional. Porque ha sido muy malo lo del gobierno, pero muy malo. Y parte del problema económico, por ejemplo en energía, tiene que ver con los prejuicios y la mala política exterior del gobierno, obturando toda la cuestión de la relación con China, haciendo un discurso lavado a favor de eso, pero sin embargo cuando vienen las cuestiones de fondo, pararon todo. Pararon la obra de las represas, va a un ritmo macrista, te diría, la cuestión de la energía nuclear, toda la inversión que podía venir de China está frenada, inclusive visitas de funcionarios argentinos que estaban previstas de alto nivel tuvieron que ser suspendidas porque no estaban en los protocolos que iba llevando adelante la Cancillería, ¿no? Entonces, uno cuando veía a Belis formando parte importante del gobierno, bueno, podía suponer que iba a haber un prejuicio ideológico a favor de Estados Unidos y en contra de la producción argentina en la política exterior. Pero me parece que se pasó a castaño oscuro, ¿no? Porque se frenó todo el proceso de inversión que ya estaban firmados desde épocas de Cristina, ¿no? Que firmó el acuerdo estratégico con China de máximo nivel, con el presidente Xi Jinping, y eso, todas obras firmadas no tuvieron avances, que uno podía pensar, bueno, en tiempo de Macri está bien, pero lo que ha venido pasando ahora realmente ha sido frenar y frenar, ¿no? Entonces, cuando uno habla de multipolaridad en la política exterior y todo, creo que Argentina ha tenido una política exterior muy vinculada a los dictados de Washington, y miremos con quién hay que tener relaciones, las mejores relaciones posibles, pero no te puede dirigir tu política exterior. Mirá lo que está pasando en Europa, porque han renunciado a su política exterior y tienen la política exterior de Washington, ¿no? Y eso también tiene repercusión en nuestra economía. Sí, inclusive te agrego ahí un elemento. Bueno, en eso también hubo bastante continuidad con la política de Macri, ¿no? El privilegio a cierta relación con Estados Unidos que ni siquiera te ofrecía una alternativa de inversión en proyectos de infraestructura como la que tenías con China, sino que lo que te hacía, te obturaba los acuerdos con China. Y de hecho, lo que ha ocurrido, abonando un poco lo que estás contando, Amado, lo que ha ocurrido en los últimos meses, es una serie de visitas de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, del área de energía, y otras áreas de los que atienden generalmente a América Latina, donde han venido justamente a monitorear que no avanzaran los acuerdos
que tienen que ver con los planes de cooperación con respecto a la participación argentina en la Franja y la Ruta de la Seda, con el tema de acuerdos nucleares que estaban en vistas a ponerse en marcha en función de lo que se había justamente acordado durante el gobierno de Cristina Kirchner, que en ese acuerdo estratégico que creo que se firmó en el año 2014, si no me equivoco, y una serie de elementos donde vuelve a chocar este tema de las necesidades del país en cuanto a infraestructura y sobre todo inversiones que vengan para hacer obra y no para préstamos financieros o ese tipo de cosas, con estos intereses de Estados Unidos y la inserción que vuelve a tener Estados Unidos en la gestión de las políticas públicas de Argentina. Y vos sabés que muy en concreto se acaba de desechar de los acuerdos de cooperación con China la construcción de la cuarta central nuclear que habían firmado Cristina y que incluso la había refrendado Alberto Fernández, el presidente. La cuarta central nuclear se acaba de desechar por parte de la Cancillería. Y esto complica mucho la relación del Ministerio de Economía. Lo sacó directamente. Sí, lo sacó del temario de una próxima visita que hay a China, creo que para el mes de mayo. Pero hasta pueden bajarse algunos viajes. Sergio Massa tiene programado un viaje muy importante. Y esta decisión no solo es grave en sí por el hecho de que íbamos a tener una central nuclear más, sino que también es un golpe muy fuerte para una empresa, INVAP, de Argentina, que ve afectada la posibilidad de venta de reactores de isótopos medicinales a China. INVAP se dedica muy fuerte y muy bien a esto, y dificulta los planes de proveer 2 reactores a China, fabricados por INVAP, cosa que no es un delirio. Ya esto sucedió con Australia. Argentina le vendió reactores nucleares a Australia a través de esta empresa INVAP. Bueno, eso a partir de esta decisión de la Cancillería ha quedado descartado. Sí, lo cual está impactando no solo en el tema del desarrollo de infraestructura, sino también en el desarrollo tecnológico del país. Estamos hablando de justamente de empresas estatales de punta. Pero acá también hay una continuidad con lo de Macri, como decías vos. Sí, claro. Exactamente. Parte del tema energía, ¿no? Qué curioso, justo esta semana. Energía. Y el otro tema, estamos ahora centrándonos en el tema de energía, pero el otro tema que fue también vedado de los acuerdos de cooperación con China es nada menos que el tema telecomunicaciones. Una cuestión central, ¿no? Que tiene que ver con la intervención de Edesur, ¿no? Que tiene que ver que cuando uno mira la evolución de las ganancias, efectivamente, bueno, sí llegaron a recomponer 2 años de pérdida, pero hay un número que suena raro que tiene que ver con el porcentaje de inversión que hizo la empresa durante estos últimos años, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, recaudaron dólares, recaudaron ganancias, pero eso no lo reinvirtieron, ¿no? Y por eso, bueno, muchas de las cosas están como están, las obras, no se hizo una reinversión en materia de infraestructura. Y también hay una cuestión central que tiene que ver con qué se hizo con esa administración de las ganancias de Edesur, porque si uno mira los balances puede ver que durante el macrismo también se metieron en esa senda de valorización financiera. Hubo una fuga de capitales de 200 millones en concepto de formación de activos externos. ¿Qué hizo esta empresa? La ganaban acá y la giraban. Exactamente. Y cuando uno, cada vez se pone más interesante esto, porque cuando uno va a ver cómo se da esa composición empresarial, hay un 30% que tiene participación en la empresa, que tiene un holding, que dentro de ese holding está Caputo como uno de los principales accionarios. Es decir, bueno, hizo el mismo modelo que hizo en todas sus empresas durante el modelo de valorización financiera durante el macrismo, que era, bueno, generar esos dólares en el país. Una vez que los generaba, los sacaba afuera, los giraba, hacía esa dolarización, ese proceso de generación de márgenes de ganancia. Bueno, una vez más lo hicieron con Edesur, ¿no? Después viene el Estado con la gestión de Sergio Massa, cuando hacen esa condenación de la deuda que le cubren alrededor del 40%, deuda que Edesur tiene con Camesa, que Camesa es el Estado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si uno no paga su factura de luz, de electricidad en su hogar, le van a cortar el servicio. A veces pagás y te cortan igual. Bueno, exactamente. A veces pagás y no tenés. Claro.
acceso al servicio. Bueno, imagínense que esto es una empresa que le debe al Estado, que dice, bueno, che, este mes no te voy a pagar, bueno, el próximo tampoco, acumulan una deuda de casi $500 millones de pesos, y todavía no se la pagaron, ¿no? Y digo, hay una condenación de deuda, le cubren este 40%, pero digo, son empresas que generan rentabilidad, que después no le pagan al Estado y que encima no ofrecen los servicios, ¿no? Y que también sirvieron como ese caballito de Troya que utilizaron para hacer este esquema de valorización financiera durante los años de macrismo. El análisis, yo te agregaría un tema más. ¿Cómo puede ser que tengamos empresas que solo facturen en pesos y necesiten dólares para llevarse del país? ¿No? Porque uno esa discusión la puede tener con exportadores. Por eso acá vuelvo a lo de Eva, que acá hay cuestiones estructurales que hay que rever. Eva, en torno a esto, vinculado lateralmente, hoy se discute el salario mínimo vital y móvil en la Argentina. ¿Qué expectativa tenés? ¿Qué pensás que puede pasar? O en todo caso, ¿qué podría ocurrir para cambiar la situación? ¿Qué se podría hacer desde esa herramienta para cambiar un poco la realidad que estamos describiendo? El salario mínimo vital y móvil es una referencia, ¿sí? Para el sector no registrado. La referencia está ahí. Sí tiene importancia porque, bueno, legalmente, por ejemplo, los planes sociales son el 50% de un salario mínimo vital y móvil. Tiene implicancias para cuestiones, digamos, más legales y más de lo que el Estado tiene que hacer que otra cosa, ¿sí? Es una herramienta más, no es que va a cambiar la situación demasiado. Yo espero que mínimamente la señal que se mande es que los salarios no pueden quedar por debajo de la inflación nuevamente, ¿sí? Pero bueno, es preocupante cuando el mismo Estado está cerrando paritarias por debajo de la inflación, cuando el Estado es un empleador muy relevante, ¿sí? Me parece que este año es un poco difícil porque siempre nos ponen como una situación que uno dice, bueno, yo quiero discutir lo estructural, quiero discutir a largo plazo cómo hacemos para salir, para que no estemos siempre entrampados en la misma ola que te tira, te volvés a levantar y te vuelve a tirar lo mismo. Pero bueno, hoy por hoy me parece que es un año ya desde lo económico, lamentablemente por todo lo que está pasando, prácticamente perdido, como para poder tomar decisiones que sean mucho más que marginales. Marginales, digamos, en el sentido de económico, no decisiones en el margen. Y vuelvo a esto, ¿no? Me parece que es crucial que se tenga, bueno, decir, bueno, en función de que nos vamos a donar la política económica, ¿sí? Porque en economía hay un problema que es, digamos, uno no puede decidir todas las variables. Yo no puedo decidir el precio del dólar, el precio de los salarios, la inflación, la tasa de interés, no puedo decidir todo, ¿sí? Tenés que elegir una o dos variables y todas las demás se tienen que acomodar respecto de eso. Entonces, pidamos que los salarios reales no pierdan y si pueden ganen 1 o 2 puntos y lo demás que se acomode. No hay forma de que en unas elecciones, y a mí me parece que estas elecciones son cruciales y son claves, más allá de quién termine siendo o no el presidente, porque además todos los indicadores digamos, un año tan malo y con 3 años de historia tan malo es complicado, ¿no? Pero sí ganar participación en las cámaras, como por lo menos poder poner una limitación a lo que pueda llegarse a venir como un proyecto de derecha, ¿sí? Y me parece que para eso es clave que las variables se ordenen atrás del salario real. Fíjense con lo que acaba de decir Eva, ¿no? Y lo que decíamos más temprano, ¿cómo se determina la tasa de interés? Sube la inflación, entonces la tasa de interés sube más porque tiene que estar por arriba de la tasa de inflación. Sí, digo bien. Entonces, si está al 6,6% tenés en febrero y un 102% acumulado, la tasa de interés te la pones arriba. ¿Cómo se maneja el salario mínimo vital y móvil? Dicen, bueno, la proyección del año es 60% de inflación, entonces por un semestre le vamos a dar 30%. Y se trabaja así con la inflación esperada, que se espera que sea menor. Entonces,
el mecanismo está estableciendo que el salario mínimo siempre va por debajo de la inflación y la tasa de interés va por arriba, cuando aparte el pronóstico de inflación curiosamente no se cumple nunca. Con lo cual nunca. Además la tasa de interés se revisa cada 15 días, ¿no? ¿Qué? La tasa de interés se revisa cada 15 días. Y el salario te lo terminan por 6 meses y de vez en cuando capaz que al cuarto revisamos y dice, che, nos quedamos un poco cortos. Adelantemos algún tramo. Sí. Fíjate vos que el otro fenómeno que se da, que hablaba Jorge antes de las estadísticas, es que el salario mínimo en los últimos tiempos se viene quedando con respecto al salario promedio. No solo se viene quedando respecto a los precios, hasta del con salarios promedio que perdieron también, ¿no? Claro, con lo cual termina siendo lo marginal de lo marginal, digamos. O sea, la intervención del Estado va por debajo de lo que le pide el mercado. Claro, más o menos es así. ¿Entendés? Sí. Y esta es la explicación, esto que está explicando Rulo de cómo se forma la tasa de interés y los salarios, es la explicación estructural de por qué vos perdiste entre 15 y 20 puntos de la participación de trabajadores en el PBI estos años. Exacto. Del 2015 a hoy. Exacto. Ahí tenés la explicación clarita. Hay una cuestión también central en esto que tiene que ver cuando se fija un aumento en el salario mínimo vital y móvil, que recién lo mencionaba Eva, ¿no? Que tiene que ver que hay una parte que está atada a cómo se van moviendo y cómo van aumentando los programas de transferencia de ingresos, los planes sociales. Y también eso lo utilizan como una excusa fiscalista para decir, bueno, yo no te puedo aumentar más el salario mínimo porque eso va a hacer que crezca, por ejemplo, el valor de el potenciar trabajo. Claro. Entonces también lo usamos como un mecanismo para decir, bueno, tengo que cuidar mis cuentas fiscales porque el FMI me lo reclama. ¿Sabés que el Ministerio de Trabajo, cada vez que comunican eso, te dicen cada 2 pesos que aumentás el salario mínimo es 1.300.000 pesos que aumenta la erogación en planes? La excusa también que utilizan. Ahí también hay varios sectores sindicales que están planteando la cuestión de desacoplar el valor y el aumento de los planes del salario mínimo. Me gusta que hablemos mucho de la tasa, pues es un tema que me preocupa mucho, pero vuelvo a como ahora, nadie lo dice cuando dice, che, cuando vamos a subir la tasa de interés de referencia de las LEVAC, de las LEI, eso impacta sobre las tasas de los bonos del Tesoro. Sí. Y eso va a impactar también sobre el déficit fiscal, porque hay déficit buenos y déficit malos. Claro, obviamente. El bueno es el que se llevan ellos. Claro, exactamente. ¿Sabés que esto que decía Valentina, disculpame un segundo, ¿no? Porque vos sabés que Carlos Tomada, que fue un gran ministro de Trabajo, fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Néstor y los 2 gobiernos de Cristina, creo que con Julio De Vido son los únicos 2 ministros que atravesaron completo el periodo de la década ganada, siempre ponía énfasis en esto: no atemos todo al salario mínimo, porque eso termina haciendo que el salario mínimo no se mueva. Claro. O sea, él veía la economía política por detrás de la cuestión de vincular todo al salario mínimo. Claro, termina siendo una especie de ancla. Claro, y esto de indexar todo también es muy neoliberal, ¿no? De ligar todas las variables a alguna que es gatillo. Sería el sueño de Milton Friedman lograr algo así. Entonces, bueno, un abrazo grande, el recuerdo de Carlos Tomada, que ponía énfasis en esto que señalaba Valentina, ¿no? Amado, Rulo, Eva, Valentina, les cuento, siempre que se va a discutir el Consejo del Salario me toca ir a charlar con sindicalistas y con empresarios a ver qué es lo que van a pedir. Y uno siempre le pregunta a los empresarios por qué tanto empeño en discutir un salario mínimo que no van a pagar nunca, porque todas sus empresas pagan otros salarios. Sí. De hecho, en la última reunión del Consejo del Salario hubo una discusión muy fuerte, tanto ridícula, entre Yasky, ridícula por el contenido final, entre Yasky y Funes de Rioja, a ver si el salario mínimo iba a ser de 70.000 pesos o 69.500. Finalmente terminó ganando Funes de Rioja con el respaldo de todos los empresarios y fue de 69.500. Pero decir, ¿por qué discute 500 pesos un tipo que no lo paga ni en estacionamiento y que no le va a pagar a ningún trabajador ese salario? Y siempre lo que dicen es: lo que hacemos nosotros en el Consejo del Salario es fijar expectativa para el resto de los trabajadores. Digo, ¿hay un poco de eso ahora? Está muy bien explicado en un trabajo muy cortito de un economista que se llamaba Kalecki, que se llama la política económica del pleno empleo, y explica por qué los sectores dominantes del sistema empresarial les interesa tanto que haya desempleo y que haya salarios bajos. No es que no se pueda lograr, sino que de esa manera, aunque ganen menos, controlan el sistema de toma de decisiones políticas. Y por eso se oponen a la suma fija, ¿no? Porque esa es la otra cara de la moneda, una resistencia total a que se pueda poner una suma fija, por lo menos poner un billete en los bolsillos de los trabajadores.
Pero además tiene que ver, una cosa, déjame agregar, en una economía tan concentrada como la nuestra, ¿sí? Los empresarios no quieren producir más, ¿sí? Los empresarios quieren que todos los ajustes sean por precios. Entonces les convienen precios altos, producción baja y una demanda que por ahí no está tan pujante como podría estar. Por alguna razón no tenemos nunca, hace años históricos, que no tenemos plena utilización de la capacidad instalada, ¿no? Claro. Y el ajuste termina siempre siendo un ajuste por precios. Y uno dice, ¿por qué hay ajuste por precios si acá se podría producir más? O sea, hay sectores, es cierto, que tienen limitaciones por el lado de la importación, por el lado de los dólares, pero sectores como alimentos, ¿cómo puede ser que todo el ajuste lo hagan por precio y no por cantidad? Sí, que además hay en eso que decís, Eva, está también el tema de que los precios hoy y la inflación es el gran distribuidor del ingreso de la Argentina. Claro. Hoy la distribución del ingreso te la determina una inflación altísima. Por eso hay una redistribución regresiva permanente. Y si este es un instrumento en manos del poder económico, difícilmente el poder económico haga algo para evitar la inflación, si es el instrumento que más le está rindiendo. Hay una cuestión que me parece interesante retomar, que es esto lo que planteaba el profe recién, ¿no? La discusión de suma fija, que hay varios sectores, sobre todo ciertos sectores de la cúpula de la CGT, que se negaban a una suma fija porque decían, bueno, esto de alguna forma va a atentar contra la dinámica de discusión propia de las paritarias, ¿no? Cuando lo que se viene planteando no es suma fija o paritarias, es suma fija y paritarias, digo, frente a una situación en la cual las paritarias se vienen cerrando muy por debajo del ritmo inflacionario, en un régimen de alta consolidación de inflación. Bueno, ahí se necesitan otros mecanismos, se necesitan discutir otros mecanismos a corto plazo que logren de alguna forma sustentar que ese impacto no sea tan directo sobre los trabajadores, ¿no? Y esto es interesante porque si bien hay mucha gente, muchos funcionarios que intentan tapar, bueno, el mismo presidente, ¿no? La cuestión de la discusión de la suma fija, hay un sector muy fuerte del kirchnerismo que ya viene planteando hace más de un año y medio la necesidad de implementar una suma fija, ¿no? Y tener en cuenta que este es un mecanismo que sería complementario a la propia dinámica de las paritarias. Sí, igual más allá de el poder y el rol de los sindicatos para pelear la distribución del ingreso, etcétera, en una economía pujante y una economía que crezca, digamos, de una manera más sana, no me gusta usar esa palabra, pero más integral, ¿no? La realidad es que los salarios reales tienen que subir. Es irrisorio que Argentina tenga uno de los salarios reales más bajos de América Latina. Tenemos salarios en dólares que están al nivel de Bolivia, Perú, cuando la estructura económica argentina, la estructura social argentina no tiene nada que ver con esos países, absolutamente nada que ver, no por hablar mal, sino porque no hay relación en el PBI, no hay relación en la canasta exportadora, no hay relación con la importancia que tiene el sector industrial, con la capacitación de la mano de obra argentina. Entonces, Argentina está en una situación que es una situación hasta artificial, o sea, es artificial que tengamos salarios tan bajos, y la realidad es que es artificial, no es que hay, pero tenemos algún riesgo de que se consolide, ¿no? Porque esto ya no es una cuestión de un año. No es una cuestión de un año, hay riesgo de que se consolide y que nuestra estructura económica se viene cada vez primarizando más y se viene cada vez pareciendo más a la estructura económica de país con salarios en dólares muy bajos, ¿sí? Pero a lo que voy es que hay que hacer cosas para que eso pase. O sea, vos tenés hoy unos salarios que no es que hay que hacer cosas para tirarlos para que se genere. O sea, si se empieza a generar empleo de calidad, empieza a generarse realmente trabajo de calidad y empieza a haber oportunidades laborales en sectores con mayores niveles de productividad que los que hay hoy, porque hoy el empleo que se está creando es todo empleo de baja calidad, se crea porque es muy barato simplemente, el salario va a aumentar, es lo normal, ¿sí? Hay cuestiones, digamos, se están haciendo muchas cosas justamente, y
mal, ¿no? Obviamente, pero se están haciendo muchas cosas para que los salarios artificialmente sean tan bajos. ¿Cómo ¿sí? qué? Y muchas cosas como, por ejemplo, seguir perpetuando la inflación y seguir, que tiene que ver mucho con este manejo financiero que hay de la economía, ¿sí? Y con frenar absolutamente todos los avances estructurales que se puedan hacer. Mirá, te agrego algo. Con no defender el superávit comercial. Claro, la tasa de interés alta, las tarifas volando por las nubes, cortocircuitar los temas de los subsidios, no cuidar los dólares del superávit comercial, cantidad de políticas se han llevado que van en contra de la mejora del salario real en la Argentina y a favor de las ganancias empresariales. Entonces me parece que desde la política también es bastante cómodo terminar echándole la culpa después. Bueno, es que son los sindicalistas que no pelean, y con esto no es que digo quiero defenderlos, porque hay muchos que dejan mucho que desear, otros no, pero también es muy fácil, ¿no? Decir... Es algo más estructural, decís vos. Exactamente, y se están haciendo cosas para que los salarios sean bajos, y después dejamos la discusión en, bueno, sindicatos y empresarios, y yo no me meto, yo soy impoluto. Claro. Bueno, es algo que acá en este programa lo marcamos sistemáticamente. Las paritarias funcionaron libremente en el macrismo y se perdieron 20, 25 puntos de salario, ¿no? Claro. O sea, la paritaria sola no resuelve nada. Sí, el libre quiere decir que que el poderoso puede imponer libremente sus condiciones. Claro, exactamente. La verdad es que te mueras de hambre. Claro. El otro tema muy ligado a esto también me parece, desde mi punto de vista, aunque es bastante complejo, el tema de los programas sociales, los planes sociales que terminan perpetuando esa condición del trabajador que queda en cierta marginalidad, cierta irregularidad, pero se la formalizás. Claro. Que sea un trabajador irregular. Hay toda una discusión ahí, ¿no? De claro, si hay trabajo para todos formal o no hay manera, no hay horizonte de trabajo para todos, bueno, entonces encontrar una solución. Pero lo que dice Eva es una forma también de sostener un salario bajo, digamos, es un amortiguador del sistema. Claro. Es un amortiguador de este sistema donde la economía real queda de lado. Porque lo que era una solución de emergencia termina siendo una realidad estructural. Sí, y es un poco también lo que viene sucediendo, ¿no? Desde que asume Alberto Fernández, como vos bien decías, ¿no? Uno ve los números de empleo y da más o menos bien, ¿no? Se crearon alrededor de 570.000 puestos de empleo durante estos años, que si uno desagrega el dato de esos 570.000 puestos de empleo que se crearon, el 80% está en condiciones de informalidad. Y esto es algo que nosotros ya lo venimos planteando, lo repetimos muchas veces en este programa, que tiene que ver, discutir, efectivamente se genera empleo, pero ¿de qué calidad es ese empleo que se genera? Pues si vamos a generar más empleo a costa de mayor precarización, ahí hay que dar otra discusión que es mucho más profunda. Sí, pero ahí hay un dato interesante también para el análisis. Es decir, no es que se creó 570.000 empleos informales, sino que se crean trabajadores informales que pasaron a estar registrados. Sí, exactamente. Ni siquiera se crearon los empleos, aparecen en la estadística. Entonces sí, mira cuántos trabajadores más hay. No, ahora los anotaste, antes no se formalizó o formalizó parcialmente, ¿no? De acuerdo. Claro, en realidad lo registraste, porque están registrados como informales. Sí. Digamos, el monotributos sociales de estas cuestiones que pueden ser medio gris. Claro, pues puede ser muy útil para incorporarlo a un listado. Ahora, ¿qué haces con eso después? ¿Qué haces con eso? Lo mismo que los programas del Ministerio de Trabajo para tratar de que el trabajador que tiene un programa social pase a trabajador efectivo, registrado y formal. Son programas pasivos, es decir, le doy las condiciones al empleador para que lo tome. No es que lo promuevo y le exijo que le generen ese puesto de trabajo. En eso también el Estado se queda a mitad de camino. Es sacar la ley y dice, y vamos a ver si se cumple. Es más o menos que la ley de góndola esto, ¿no? Que nosotros tenemos que ver la foto y tenemos que ver la película, lo que vos decías. Claro. Yo veo la foto, es cierto. La economía argentina hoy no puede generar trabajo para todos. Hoy, como está la economía argentina, no puede generar trabajo para todos, y tenemos una discusión hasta ética de qué hacemos con todos los compatriotas que se quedan afuera del sistema. Ahora, eso, que es una discusión de foto, tenemos que llevarlo a discusión de película. Argentina tiene la capacidad, somos 45 millones, ni siquiera somos un país que está explotando en población, nada, ¿sí? Tenemos la capacidad y nos sobra, ¿sí?, en todo sentido, para poder generar empleo de calidad y una estructura económica
que pueda dar empleo de calidad y trabajo de calidad a todos los argentinos, con salarios altos, salarios buenos. Entonces no podemos quedarnos presos de la foto y entonces la discusión termina siendo muy simple. Dejamos a toda esta gente afuera del sistema, sos derecha, o los incluimos y le damos planes sociales, entonces somos progresistas. No, ampliemos un poco más, no veamos la foto nada más, veamos la película. ¿Hacia dónde queremos ir? Hoy los incluimos, pero tenemos que tener un plan a 1 año, 2 años, 3 años, y en 5 años tenemos que estar todos incluidos, y el plan social, la ayuda tiene que ser algo marginal para el que está enfermo, que no puede, porque una dificultad, pero no puede ser la norma, ¿sí? Hoy tal vez lo es, pero tenemos que tener un plan para que eso no suceda. Y Argentina, lamentablemente, nos fumamos un superávit comercial en 2 años, ¿sí? Gracias a Dios estuvieron los planes sociales, porque si no, la situación hubiera sido mucho más desesperante. Pero ¿qué vamos a hacer en los próximos años, donde viene, se dice, un nuevo aumento de precios de commodities, litio, etcétera, y todo lo que va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con eso? La que dice esto es Eva Sacco, licenciada en Economía, profesora de Matemática, magíster en Econometría y magíster en Desarrollo Económico, entre otras cosas, invitada en este conversatorio económico. Gracias, Eva, por venir. Muchos elogios de los oyentes, muchos mensajes. Y magíster en Comunicación de Economía a partir de hoy. Total. Muchas gracias, Eva, por venir, Amado. Un gustazo.